déjeme aplaudir. Muy buenas amigos de Puerto Palabra, hoy de nuevo hablando bravo con el doctor Carlos Bravo de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Saludos, Carlos. Saludos, mi querido Osvaldo, ¿cómo estás? No, todo bien por aquí, esperando el otoño, que ya las calles están llenas de hojas y después comienza la temperatura a bajar, los días grises, aunque hoy ha hecho un día fantástico, todo soleado y el cielo azul. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar, si hace unos meses hablamos de Bolivia y tú, porque era un aniversario cerrado de tu llegada a Bolivia. Yo creo que hoy podríamos hablar de Bolivia y yo, porque también se cumplieron ahora en el mes Yo voy a de decir la septiembre. fecha, yo voy a decir la fecha. Voy a decir los años. Bien, ¿qué pasa? Que Osvaldo llegó a Bolivia, específicamente a Santa Cruz, por la noche, sobre las No, 10 y pico de la noche, no fue la ¿no? tarde, fue en la tarde. Fue en la tarde, pero te recogí en el aeropuerto de noche, un 22 de septiembre de hace 20 años atrás. Como Carlos Gardel, 20 años no son nada. La primera pregunta, ¿qué te trajo acá? Lo primero que te voy a decir, fue de noche debido a que yo viajaba a Santa Cruz de la Sierra, pero tenía la misma situación. Por eso digo que 20 años decimos eso, no es nada, porque siempre se repite. Y estaba todo lleno de humo y el avión no pudo aterrizar en Santa Cruz y tuvo que irse a Cochabamba y ahí fuimos a Santa Cruz. Me trae una invitación que tú me gestionas para dar clases en la Universidad Cristiana de Bolivia. Realmente, eso era lo que en teoría me llevaba allá. En la práctica era que yo quería conocer algo nuevo, quería tener nuevas experiencias en la vida. Y si tú no recuerdas lo que tú me dijiste cuando yo salí de la Del avión. terminal aérea, yo me dijiste, hoy es el primer día de tu nueva vida. Y realmente así ha sido. Ha sido un cambio bien radical en mi vida, un cambio que fue brusco, del cual tuve que adaptarme. No, todavía yo digo que no me he adaptado porque pasé más tiempo viviendo en Cuba que en Bolivia y aquí, ¿no? Eso realmente fue así. Bueno, yo recuerdo esa frase, sí, el primer día de tu nueva vida y bueno, evidentemente es así y todos hemos hecho exactamente lo mismo, una nueva vida hemos comenzado. Eh, ¿Cuál fue el primer lugar aquí que visitaste? Bueno, el primer lugar que yo visito es precisamente esa universidad, de camino de camino a tu casa, donde yo me estuve casi 3 meses o algo más o menos, más o menos por ahí. Pasamos a la UCEBOL, se llama esa universidad, a saludar y a conocer a alguien que era vicerrector, Arturo, un gran amigo que después ha sido un gran amigo de nosotros. Ese fue el primer lugar que fui ahí, que me asombraba mucho, porque Santa Cruz para mí era un pueblo y ahora ha crecido en estos 20 años increíblemente, ¿no? Y después tienes una visión de algo que sucedió, creo que fue 24 o 25 de septiembre. Sí, fuimos a la feria. Ahí tengo, bueno, en la fotografía que vamos a ver, porque yo conservo esa fotografía, está eso. Fue una impresión, una cosa fantástica. Verdaderamente, yo en Cuba había estado muy vinculado a lo que era Expo Cuba, pero no tenía nada que ver con la feria exposición en aquel tiempo, que ahora me imagino que sea mucho más grande. Claro, sí, no, la feria ha crecido considerablemente y aunque este año está un poco más discreta comparada con años anteriores, pero también todos los problemas de la crisis económica que vive Bolivia por el mal manejo de los gobiernos ha hecho evidentemente que la feria haya bajado un poco. Nosotros estuvimos la semana pasada, por suerte fue un día entre semana donde no concurren muchas personas porque a mí me parece que el día que fuimos contigo era un día
que lleno. estaba aquello repleto, porque no sé si era el mismo 24 o el 25, algo de eso, y bueno, casi no se podía caminar dentro de la feria, y fue un día bien complicado. Ahora dime, ¿qué otras aventuras después empezaste Bueno, a después realizar? una aventura inolvidable. A ver, tuvimos varias aventuras. Una fue que fuimos a un lugar que se llama Cuevo, un festival del asado. No recuerdo, Cuevo está cerca de la frontera con Paraguay. Y entonces ahí tuvimos un accidente donde dimos varias vueltas en la carretera, en el Jeep, en el todoterreno que tú tenías, un Suzuki en aquel tiempo, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Esa fue una de las aventuras. Otra vez también que por esos tiempos fuimos a San Ignacio de Velasco a era una propiedad de un doctor amigo tuyo que nos había invitado, tenía muchas reses. También para mí eso fue una experiencia una experiencia increíble, ¿no? Y yo me acuerdo que como el encargado de la finca, él hablaba de que los leones se estaban comiendo, que había un león que se estaba comiendo la gallina. Yo decía, madre, un león, ¿qué será eso? ¿Habrá leones aquí? Yo me sentía que era como yo que soy muy aficionado a leer los cuentos de Horacio Quiroga. Aquello era como la selva aquella que describió Horacio Quiroga allí en su cuento, ¿no? En sus cuentos de la selva, que precisamente se llama así. Para mí fue una experiencia también muy buena. Ese primer tiempo logré conocer a Roger, lo visitamos, ahí vi todo lo que es el trabajo de fotografía, hicimos una gran empatía en ese tiempo. Son los primeros tiempos que para mí son inolvidables, ¿no? Son inolvidables, tuve todo el apoyo tuyo y fuimos juntos a todos esos lugares. Y fuimos también a otros sitios más, ¿no? Fuimos a Valle Grande, recordarás, ¿no? Sí, fuimos a Valle Grande también, estuvimos 2 veces allá en Valle Grande, donde yo también fui a conocer el lugar donde había muerto el Che Guevara, aquella cosa romántica que siempre llevábamos todo. Y cuando llegué, yo dije, pero este hombre que ha venido a hacer aquí, sé que no hay selva, ni que no hay monte, aquí no hay donde esconderse. Y eso fue también otro impacto, eso más la visita que hicimos a la Chintanía, a Ujú. todas las misiones de los jesuitas que tienen y todavía se mantienen muy bien ahí las iglesias. Para mí eso fue un impacto, era conocer, era una nueva vida, realmente, así como tú dijiste. Sí, no, realmente, bueno, cuando uno llega siempre trata de ayudar a demás personas, cuando alguien viene, ¿no? Y ir a todos esos lugares. Y claro, como la estadía era de por vida prácticamente, no teníamos que ir con apuro, ¿no? Camiri, bueno, nunca llegamos a Cuevo y de hecho nunca más he ido a Cuevo, aunque hay ahora una buena carretera allí. A las misiones he logrado ir hasta la última de las misiones también, pero bueno, son siempre situaciones interesantes. Pero además te involucraste en algo que nunca habías hecho con nuestro amigo Arturo, ¿te recuerdas? Eso fue una cosa, me gusta hablar de eso, ¿no? Porque yo voy a un poblado, un pueblo que se llama Minero, a hablar había una campaña electoral, a hablar de hacer propaganda audiovisual, que era mi fuerte, mi especialidad de la campaña. Me invitan a una sesión del Consejo Municipal, yo no sabía qué cosa era eso, y cuando estoy ahí, el alcalde que había renunciado para seguir siendo alcalde, me propone que, que yo lo asesore en su campaña. Imagínense, yo que nunca en mi vida he visto campaña y siempre donde yo vivo un solo candidato y es el que va a ganar. Ahí eso en el ring, un solo boxeador en el ring, ¿quién no le va a ganar a ese hombre? Y entonces aquello fue tremendo, ¿no? Pero bueno, nos organizamos, pues, tú hiciste una investigación, confeccionamos encuestas, y para mí también fue aquello tremendo, ¿no? Ir con el alcalde a los diferentes lugares donde iban a hacer la campaña,
todo cómo se vestía y las encuestas cómo eran. Y bueno, en ese momento no se votaba directamente por el alcalde, sino se votaba por concejales y él obtuvo, por supuesto, el puesto de concejal también, ¿no? Después volvió a ser alcalde y yo no sé, a lo mejor todavía es alcalde, ¿no? Hace tiempo No, que no no, creo, pero porque bueno. ya anteriormente había sido alcalde una buena cantidad de tiempo. Pero conocí algo nuevo, conocí esto que le decimos democracia deformada, pero en fin de cuentas, cuando se iba a hacer una licitación sobre quién iba a recoger la basura, por lo menos estaban todos los partidos ahí representados y estaban la gente, podían entrar a ver cómo se hacía, ¿no? Yo no puedo decir que se hiciera trampa o que no se hiciera trampa, pero por lo menos había un cuestionamiento de cualquiera, se podía cuestionar. Y eso para mí fue muy importante, como también la campaña. La campaña fue una cosa muy interesante, como todo el mundo hacía su publicidad, hacía su propaganda, los diferentes partidos, se hacían debates, hicimos un debate muy interesante, en eso yo también sí trabajé bastante, y para mí eso fue una de las cosas más interesantes. Y bueno, eso fue yo llegué en septiembre y la campaña fue en noviembre. En esos 3 meses yo lo viví intensamente. Recuerdo cada cosa de esos meses. Y claro, la distancia era como más de 60 kilómetros o menos, creo que un poquito menos, ¿no? Pero claro, habiendo transporte, etcétera, no es tan incómodo, ¿no? El viaje no es tan incómodo, pero a veces te ibas también con algunos amigos y yo sí quiero contar una anécdota. Por favor, tengan cuidado cuando Osvaldo se sube a algún vehículo porque siempre hay algún pequeño problema. Se subió conmigo y nos volcamos, ¿te recuerdas? En aquel jeep nos volcamos, no nos pasó nada. Después alguien llevamos a arreglar el jeep zafaron la bujía y a el único que le cayó aceite arriba fue a Sí, Osvaldo sí, a mí López. eso fue. Lo demás no nos pasó nada, pero Osvaldo se llenó de aceite. Después fuiste otro día con nuestro amigo el Pancho, como le decimos, y el carro que él lo tenía, que no le fallaba nada, ese día se dañó, ¿sí o no? Después fuiste otro día con Arturo y el vehículo le echaron gasolina en vez de diésel o Le diésel echaron diésel en vez de en vez de gasolina. gasolina. Bueno, yo no tenía la culpa de eso. Y después te fuiste conmigo un día hasta Montero y bajo un aguacero enorme el jeep aquel se paró, no se sabía qué cosa era, tuviste que irte, después vino un amigo y me recogió. O sea, les recomiendo, no se suban con Osvaldo. Y además recuerda que también nos quedamos un día en la entrada del aeropuerto, ¿recuerdas, Del no? aeropuerto, sí, porque Eso fue el sí, arreglo aquel que hicieron mal. no, Pero no se suban, no dejen que yo me suba, porque conmigo se suben y no pasa nada. Yo manejo, no hay problema con al eso. revés, entonces al revés, Osvaldo, que no use los vehículos de ustedes, porque esto sí va a ser un problema enorme. Ya nosotros nos reíamos, no recuerdo qué frase se le decía acá, que era yeta, me parece que era algo de eso, ¿no? No, pero hay otra. Yo un día allá al instituto iba para allá, para Montero, Ah, sí, ¿verdad? y me subí a un micro o El, un bus, el primer ¿no? día que fuiste en un micro Y se rompió y el se rompió. micro. Algo que es, bueno, una cosa rarísima, porque muy pocas veces uno ve un micro que no funciona. Por favor, alerta, cuidado con Osvaldo y las movilidades ajenas. Bueno, ¿qué No, hiciste después de Minero? También te fuiste por ahí cerca, un poquito más atrás, a Montero. a Montero, ahí en el instituto, también estuve colaborando con el dueño del instituto. Hice varios trabajos, entre ellos maestro de ceremonia en las graduaciones. Pero después ya tuve una experiencia muy buena, que fue trabajar con Rubén Poma. Uh -huh. Trabajé con Rubén Poma, nos fuimos a La Paz, a la ciudad de La Paz. Rubén Poma, una personalidad en la cultura boliviana.
Y con Rubén aprendí mucho, muchísimo, sinceramente. Hicimos varios documentales, tuve la oportunidad de conocer lugares como el lago Titicaca o el Tiahuanaco. Estuvimos incluso hasta en Chile, en el norte de Chile, pero sobre todo lo que aprendí en las conversaciones con Rubén, de todo, él había hecho ese programa en Echerú durante 25 años Ujú. y me transmitió todas esas experiencias. Logré una cosa muy importante que el otro día yo recordaba que había ocurrido con Rubén, el tiempo que trabajé con Rubén, que conocí en La Paz muchas personas, ministros, incluso, bueno, de hecho, Rubén había sido ministro, senador, presidente del Senado, pero que eran personas que caminaban por las calles de La Paz de forma natural. Eso no. Y hablábamos, y no sé, yo tenía la idea del ministro que era una persona sagrada, como teníamos en Cuba, ¿no? Y cuando yo llegaba, que me ponía a hablar que con este otro ministro, y el ministro hablaba de que había jugado tenis con el presidente y le había ganado el presidente Eduardo eh, Belcé. Belcé. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Y de verdad que conocí muchas personas que después fueron el mismo vicepresidente que fue después vicepresidente Evo Morales, lo conocí. Y eso fue una experiencia porque para mí esas personas, yo en Cuba, para mí los ministros y esa gente eran como personas sagradas, ¿no? Personas que no se relacionaban, ¿no? Aunque parezca lo contrario. Y aprendí sobre todo de la cultura boliviana, de la historia boliviana, que me sirvió mucho posteriormente, ¿no? Sí, bueno, me imagino que esa fue una gran experiencia por la misma personalidad y el carisma de Rubén, ¿no? Que además creo que lo conociste aquí en Santa Cruz, ¿no? No recuerdo bien cómo fue. Sí, tú me lo presentaste, me llevaste a la casa de él y ahí Ah, nos conocimos. yo lo había conocido porque fue alumno mío en un posgrado y mucha gente le decían, pero usted, ¿qué tiene que hacer ahí en ese curso? Y él le dijo, no, yo todos los días se aprende algo nuevo y aquí estoy aprendiendo algo nuevo, ¿no? Entonces, ahí mantuvimos una relación, hicimos un par de videos también por allá por los Yungas, etcétera. Y bueno, verdad que mantuvimos una buena relación. Y bueno, Pasaje Berlín. qué otra anécdota me cuenta de la Unifran, también donde trabajaste? Bueno, después yo estuve en La Paz un tiempo, regresé, comencé a trabajar en una productora de Productora. video publicitaria y después de eso ya comienzo a trabajar en una universidad privada como director de publicidad y como profesor, pero también tenía que hacer un programa, y esto es otra experiencia, un programa diario en vivo y en directo. Yo acostumbrado, como todo en Cuba, que todo es grabado, Ujú. ahí no se hace nada en vivo, imagina, era una presión bastante porque tenía mi trabajo, a las 3 salía para el canal de televisión, el programa era de 3 a 3 y media, salía, escribía el guión, tenía como 10 gente a dirigir a todo aquello y con la presión de que estábamos en vivo, Claro. para mí eso era un canal nuevo, Full Televisión, que estaba comenzando y ahí estuve en la universidad un tiempo, estuve, no sé, casi 2 años. Después ya me quedé como profesor, como docente nada más, hasta que, bueno, ya pasé a trabajar en otras universidades. Yo no sé ni en cuántas han sido. Verdaderamente han sido pues, de posgrado, de pregrado, hasta en un colegio una vez trabajé 10 días por una amiga que tuvo un accidente y me pidió y recuerdo que una asignatura que era literatura, pero bueno, era menos complicado porque estaba el texto, ya uno lo tenía ahí, ¿no? Eso fue otra experiencia, pero seguí trabajando después fundamentalmente en las universidades y también hice algunas cosas de publicidad. Hice algunas cosas de publicidad, más también tuve un negocio Mm, privado, ¿no? Un café café internet. internet. Y era un lugar que, bueno, yo paso por ahí con frecuencia. Bueno, ya no hay café, ya casi no hay café internet porque ya no No, hace ya eso falta, ya.
ya todo el mundo tiene celular, etcétera, y eso va desapareciendo, ¿no? Pero paso muchas veces por esa esquinita que era un serio problema también entrar ahí. Y aquí aprendiste a hacer algo nuevo, ¿te recuerdas? Que nunca habías hecho en Cuba. A manejar, sí. Ahí también tú me ayudaste. Subíamos una loma, yo siempre me acuerdo de eso, ¿no? Porque después me ha tocado enseñar a manejar, pero no es lo mismo en los carros de velocidad que en los carros automáticos. Y se me iba hacia abajo el carro, ¿no? Era increíble, sí, ahí me especialicé en manejar. Fueron tantas las experiencias, desde el punto de vista personal tuve muchas experiencias muy lindas, muy buenas, que siempre siempre recuerdo, y yo me imagino que a veces quien nos está viendo ahora se va a acordar también, ¿no? Lógicamente, porque sé que todavía mantenemos contacto. Y yo una cosa que quería decir, ahora que digo mantener contacto, yo tengo más amigos en Bolivia que en Cuba. Los amigos de Cuba, la gran mayoría, la inmensa mayoría están aquí. En Bolivia hice muchos amigos, algunos están aquí, pero otros están allá. Y cuando digo amigos, digo amigos, amigas que fueron mis estudiantes, que viven en Brasil, porque eran de allá, de Brasil o de Argentina o de Chile, eh, que había tanta gente, era algo muy interesante y yo mantengo todavía la relación con ellos. Una relación muy bonita con todas esas personas. Sí, es bueno, ¿no? Porque bueno, además uno va conociendo otras personas, va teniendo otras amistades. Igualmente aquí también uno, todos esos amigos que teníamos comunes, bueno, a veces no los vemos, pero a veces nos escribimos, sabemos de ellos, decimos la semana que viene nos vamos a reunir, pero bueno, ya a veces en la vida entran otras circunstancias, etcétera, y lo vamos dejando para después y después, y ya después uno dice, no, hay que hacerlo. Pero bueno, ese concepto de la amistad es muy bueno. Y es verdad que, bueno, muchas veces los amigos en Cuba ya no, o no existen, o no están en el país, o es muy difícil incluso hasta escribirle por todos los problemas que tienen inherentes a la comunicación. A ver, ¿y cuál sería tu mensaje final, ya que estamos hablando de Bolivia y tú? Bueno, mi mensaje final sobre Bolivia es, todavía tengo mucha añoranza que creo que no se va a quitar nunca. Tengo un recuerdo muy lindo, un recuerdo de momento, vamos a decir, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista personal, no voy a hablar ahora desde el punto de vista económico y esas cosas, desde el punto de vista personal, yo me siento más cerca de Bolivia que de este lugar donde yo vivo. Eso Claro. está claro. Ujú. Aquí tengo mi familia, pero en Bolivia yo logré ser como yo siempre soñé ser. Esa cosa que uno tiene quizás de adolescente, de joven, viendo películas, esos sueños, yo los materialicé allá. Bueno, entonces lo que te falta es regresar acá antes que yo vaya allá. Bueno, si no antes o después, pero de verdad que voy a regresar porque tengo muchos recuerdos y muchas cosas bellas, hermosas que me ocurrieron allá. Entonces queda que el próximo encuentro va a ser aquí. Está bien, aceptado, aceptado. Siempre y cuando no haya humo. Bueno, eso no lo sabemos. Aprovecho que el invierno aquí es verano allá y voy en el verano. Bueno, Así pues te esperamos acá antes que yo vaya por allá. está bien, está bien. Pero espero que también vengan por acá tú y Tana. Bueno, entonces con esto cerramos. Muchas gracias por tu entrevista de hoy. Hoy hicimos Hablando Bravo No, con no, y fue al revés. Osvaldo. Gracias a ti porque tú fuiste el entrevistador ahora. Bueno, entonces te dejo a ti para que cierres. Amigos, esto ha sido una conversación muy linda que he tenido con mi amigo Carlos Bravo, el culpable de que yo haya ido allá. Se lo agradezco infinitamente de que yo empezara a vivir de nuevo. Y entonces le digo que la vida, como me dijo una vez una entrevistada, una señora que yo entrevisté para un documental, la vida es una aventura maravillosa. Y para mí esa aventura maravillosa de la vida
la viví y la recuerdo como a cada detalle allá en Bolivia. Entonces a ustedes los invito a que tengan también una aventura maravillosa, muchos éxitos y un gran abrazo. Nostalgia siente mi pecho